Lucas, muchísimas gracias por darte el tiempo, por charlar un rato conmigo. Buenas tardes en España, buenas mañanas en California. Como te comentaba, la idea de estos videos cortos es compartir con otros educadores cuál está siendo nuestra experiencia en el momento en que el drama y la dificultad del coronavirus se extiende todavía, desafortunadamente, y ver qué cosas podemos aprender de la experiencia. Está pasando y creo que es importante hacer este archivo de experiencias. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Podríamos empezar, Lucas, te pido que te presentes, que nos hables un poco de tu trayectoria tan interesante como abogado, como profesor y el contexto de tu colegio también. Perfecto. Lo primero, te tengo que dar las gracias a ti y que para mí es un honor el poder participar doblemente por dos razones. Lo primero, por tratarse de algo que sé que tiene mucho interés para ti, de un trabajo que usarás para tus estudios y demás. Y por supuesto, casi tanto más porque por encima de todo eres mi amigo y me considero como tal. Y entonces, para mí es un placer siempre el tratar con amigos. Muy bien, pues como me decías, me llamo Lucas Morán, tengo 62 años y bueno, tengo una dilatada trayectoria profesional porque he trabajado. Dicen un refrán aquí en España que yo creo que puede venir muy bien al uso, al momento, y dice que hombre de muchos oficios, pobre seguro. Si no pobre, que no voy a decir lo de pobre, aunque rico no lo soy, pero lo de muchos oficios sí que he tenido porque, bueno, quizá por necesidades, por lo que fuere, y porque soy una persona que siempre me gusta pues mejorar en mi situación, estudiar, estar formado permanentemente, y entonces eso me ha llevado a trabajar en diversos sectores. Trabajé pues en una empresa la empresa más importante durante muchos años era la empresa que fabricaba penicilina y cefalosporina, fíjate, en estos momentos tan duros, Sí, una sí. empresa de aquí de León que se llamaba Antibióticos. Pues trabajé también como abogado, como tú dices, estuve un tiempo trabajando como abogado, he sido profesor en la escuela de turismo, había estudiado inicialmente turismo y trabajé en la escuela universitaria de turismo pues durante 16 o 17 años. Estuve también compatibilizando con esto, estuve de director en un museo de ciencias naturales aquí de León, un museo bastante importante, el Museo de la Fauna Salvaje, y ahora llevo pues en torno a 12 años, que también en principio lo compatibilicé, porque si no dices, este tiene más años que Matusalén, que no lo ¿Cuántas vidas? compatibilicé con la estancia allí en el Museo de la Fauna Salvaje. A la vez, primero daba solamente media jornada y ahora estoy dando una jornada completa, que es donde estoy actualmente, en el colegio Nuestra Señora del Carmen, Colegio Carmelitas. Doy Colegio de Carmelitas. clase tanto a la ESO, educación secundaria obligatoria que se denomina aquí en España, como al bachiller. Doy exactamente a segundo de bachiller, que son justamente los que para el próximo año se incorporarán a la universidad. Creo que con esto, si necesitas cualquier otro dato, pues encantado. Muy bien. El contexto social de tus estudiantes, Lucas, ¿es clase media? ¿Cómo es el contexto? Sí, es muy interesante esa pregunta. Mira, el colegio donde yo doy clases, tenemos, digamos, que como dos sectores. Por una parte, bueno, mi colegio pertenece a una fundación. Es un colegio que aquí en España lo denominamos, no es colegio totalmente público, sino que es concertado. Existe un concierto. Entonces es un colegio de una fundación de las hermanas Carmelitas Vedruna, que decía antes, que en España pues tienen en torno a, yo creo que son 50 colegios más o menos. Y tenemos, por una parte, digamos que un 50% de alumnos que son de clase media alta, y después acogemos también, con el ánimo de favorecer pues a clases más desfavorecidas o, en fin, que no tienen tantas posibilidades, pues también acogemos a otra serie
no lo sé el porcentaje, decía 50% es posible, 50% de otras clases que no son ni mucho menos, que son gente más desfavorecida, incluso Ajá, inmigrantes, también tenemos. ajá. Entonces yo tuve la suerte, para mí es una suerte, de dar clase, por ejemplo, el año pasado tenía una clase a lo mejor con 8 nacionalidades o una cosa así. Y Sí, para mí siempre eso es algo que te llena de lo que aprendes, por supuesto. Eso siempre es ya, una ya. oportunidad de aprender. Muy interesante. Lucas, ¿cómo vivieron toda esta experiencia con el coronavirus? ¿Cómo se ha ido desarrollando no sé llamarlo drama, por no hacerlo más dramático de lo que es, pero realmente es un drama, toda esta situación, cuándo empezó, qué medidas se fueron tomando? ¿Cómo es la historia en León? Sí. La verdad es que hay que partir, vamos, yo diría eso, que realmente, al menos aquí en España, es un drama auténtico, un drama. De hecho, ya ves que las cifras que dan, que somos el país que mayor porcentaje tiene de muertos por millón o incluso, bueno, de personas que han dado positivo y demás. Las cifras son patéticas, son... Ya. Y bueno, realmente sin entrar, porque yo creo que no es ni el lugar y quizá tampoco el momento adecuado, pero yo creo que el gobierno en este caso, sin que tenga en mi ánimo ninguna, no pretendo hacer ninguna connotación política, pero yo creo que no actuó un poco a remolque Ujú, y a destiempo, sin duda. ujú, Yo creo que eso es lo fundamental, porque en un principio se pensó pues que esto era una cosa pasajera y que no iba a ser ni muchísimo menos. Bueno, de hecho, en las hemerotecas aparece ahí que inicialmente se pensaba como que nada, que iba a ser una cosa, que acaso 10 personas muertas, una cosa así. Y hoy, curiosamente, pues ya estamos rondando cifras a lo mejor de 14.000 muertos o en torno a 14.000. Eso son datos que se dan que incluso me temo que por desgracia sean incluso mayores los datos. caray. Entonces, es Ujú, un verdadero y auténtico drama en este sentido. Yo creo que las medidas se tomaron muchísimo más tarde de lo que se debiera, sobre todo a sabiendas de que se conocía lo que estaba pasando en China, ¿no? Cuando apareció en China, en Corea del Sur y demás, posteriormente en Italia, que creo que un poco les pasó lo mismo que a España, ¿no? Que como fueron remisos a tomar medidas, pues pensando que quizá era lo que se decía aquí, que era una gripe vulgar, que a lo mejor afectaba a más personas, pero que era como la gripe habitual que tenemos aquí todos los años. ya, ya. Por desgracia eso no fue así, eso no fue así. Eh, Nosotros aquí en concreto en mi colegio se empezaron a tomar medidas, pues yo recuerdo la fecha esa, porque yo creo que es una fecha grave e importante en España, que es el 8 de marzo, Ujú, porque días antes el gobierno incluso alentó las manifestaciones feministas, ¿no? Y claro, pues sirva como ejemplo que se dieron, quiero decir, estas manifestaciones se dieron en toda España. En Madrid, por ejemplo, se habla de que 100.000 mujeres se manifestaron ese día, cuando ya no había muchos muertos, pero a lo mejor se hablaba, a lo mejor estábamos en torno a 10 muertos, una cosa así en España. ya, Y las ya. cifras ya, pues el gobierno, en fin, quien tomase la medida pensó que no iba a afectar para nada en el desarrollo de este tipo de gripe y bueno, alentó incluso que se saliera, que se hicieran estas manifestaciones y eso desde mi punto de vista, pues supuso un antes y un después. Eso fue una Ujú, demanda. Entonces, ya. justo a partir del día siguiente, bueno, quizá no, porque eso me parece que cayó el 8 era domingo, efectivamente. El lunes, a partir del lunes ya se empezaron a tomar medidas y yo creo que en mi colegio en concreto debió ser el día 12 o una cosa así cuando se suspendieron las clases. Se suspendieron las clases. Sí, Y eso simplemente se cierra la escuela con candado y ya está, realmente tampoco fue así. Lo dejaron un poco como de momento se suspenden. De hecho, fíjate, como anécdota te diría que yo no traje todos los libros, pues pensando, digo, bueno, pues a lo mejor si no es el lunes o el martes, a ver en qué deriva todo esto y como que eran unos días, dejaban unos días así de transición y demás. Y la ajá, cosa se fue no solo enquistando, se fue, claro, el problema se fue agudizando hasta tal punto de que después ya pues fue un confinamiento total y absoluto y bueno, ya quedamos todos en esta situación.
Lo cierto es que nosotros, pese a todo, un poco los primeros días, quizá los primeros 3 o 4 días, quedamos así un tanto en suspenso. Pero a partir de, pues quizá menos de una semana, desde luego, comenzamos con las clases porque tenemos la suerte de, bueno, de tener una plataforma para comunicarnos con los alumnos y con los padres, pues muy potente, que está bastante elaborada. Entonces, a través de los correos de esa plataforma y después hemos hecho bastantes cursos. La verdad es que en ese sentido, tanto eh, con Google, sobre todo Google for Education, hemos utilizado mucho ese recurso y entonces a través de Meet, de Classroom y demás, pues estamos en permanente contacto y vamos, yo realmente no solo no he notado diferencias, sino que incluso, fíjate, hace muy poco que lo comentaba con un familiar mío, y tiene bueno, una sobrina mía que está de profesora de inglés en otra parte, en el sur de España, y comentábamos que hasta en ciertas cuestiones como que estoy más a gusto con las clases que imparto vía telemática, ¿sabes? Que las presenciales. ¿Cómo Es, es eso? es así. Sí, ¿Y en qué consiste eso? ¿No extrañas el contacto directo? ¿Crees que es mejor para los estudiantes la no, no, pero atención? el contacto directo yo creo que eso no se puede suplir de ningún Claro, modo, ¿no? claro, Y eso lo he hecho en falta y los alumnos igual. Y bueno, ya. además, la verdad es que son muy cariñosos y yo eso, pues a alguno de ellos incluso lloraba y ¿cuándo volveremos de nuevo a vernos y tal? Pero me refiero que viendo un poco las ventajas que puede aportar estos recursos, Claro. que pues a través de este método que te decía, de las videoconferencias con Meet, pues es que el último día incluso tengo clases, por ejemplo, eso que te decía perdón, No, no pasa. en segundo de bachiller tengo 2 grupos, A y B, y el último día, pues, porque había ahí unas modificaciones legislativas para hacer la prueba esa de acceso a la universidad y tal, entonces nos reunimos todos y di la videoconferencia para todos. Y éramos 55, en torno a 55, y no hubo ningún problema. La verdad es que son serios. He Sí. notado mucha madurez, como que han madurado, ha habido como una implosión en ese sentido y los alumnos han madurado, Ujú. digo, a esta situación, ¿no? Eso sí que he querido que fueran conscientes. Se lo he dicho muchas veces, digo, mirad la edad que yo tengo. Yo he vivido, por ejemplo, toda la transición española, viví la época de Franco, evidentemente, la última época de Franco, pero viví y les decía que nunca había vivido, lo cual es cierto, nunca he vivido una situación como esta, ni en la época franquista, ni durante la transición y demás, ¿no? Con todos los Exacto. avatares que hemos pasado en España, pero algo tan grave y no sé, tan fuera de razón y de lugar como esto no he vivido nunca. Y ellos yo creo que eso, pues sí que lo han asumido, ¿no? Y eso Ajá. me ha hecho reflexionar, ser serios, y entonces pues un poco, enlazando con lo de antes, como que se lo han tomado muy en serio y las clases con videoconferencia, pues dejan el micrófono todos ellos apagado, yo voy explicando, reproduzco en la pantalla el libro, tenemos el libro también en formato digital, Ujú. entonces como que lo voy leyendo yo, voy explicando las características más importantes, incluso como que ya les facilito la labor, lo voy subrayando, diciendo, mira, esto es una cuestión muy importante y demás. Y, y cada cierto tiempo, cada 10 minutos o así, pues hacemos un pequeño receso y aprovecho para preguntar, ¿quién tiene dudas? Cada uno de ellos, el que quiera hacer alguna pregunta, abre el micrófono y bueno, de ese modo, y Ok. eso era, Juanjo, lo que te decía, el lado positivo, porque si hay que buscar algún lado positivo, que la hacemos como más dinámica en ese sentido. No hay Ujú, tantas interferencias y ujú. incluso con 25 alumnos, pues uno habla, el otro pica al compañero, el otro no sé qué está haciendo, el otro... Y entonces ahora están todos mucho más centrados. Eso Ya. sí que es Fíjate quizá la única ventaja que he visto en todo esto, sí. Entonces, en principio, no hay ningún temor que los objetivos del curso no se vayan a alcanzar. Pues mira, me encanta esa pregunta que me haces. En mi asignatura en concreto, que doy historia, precisamente, historia de Ujú, España, ujú. estos de segundo de bachiller, y yo creo que no van a tener el inconveniente ninguno. Eso también es que
yo creo que también habría que verlo como una ventaja, sobre todo en mi caso, que ya por la edad que tengo, pues como que cuando me daban estos cursos, que era obligatoria la asistencia, otra cosa era, bueno, pues el tiempo que dedicaras o no sé si me explico, el que tú pusieras más o menos interés, pues eso como no te lo valoraban, yo quizá no era el que más interés ponía, precisamente porque como ya estaba en la última parte de mi trayectoria, yo decía, bueno, si esto yo no lo voy a tener que usar ni de nada. Pero como me he visto obligado a hacerlo, pues ha sido también una ventaja, ¿no? Y entonces ahora veo como que todo esto que se denomina del teletrabajo y demás, Sí, que tiene unas aplicaciones muy interesantes, sí, que sí, sí, sí. se podría sacar muchísimo más partido de ello. Por Pues eso yo... mira, en esa nota, y nos quedan unos minutitos antes de cerrar el programa, quería preguntarte eso como desde una perspectiva pedagógica, y si tuvieras la flexibilidad necesaria, ¿qué es lo que cambiarías de tu práctica al regresar y que regresemos a esa normalidad que regresará? Esperemos que más pronto que tarde. ¿Qué es lo que mantendrías de esta situación de excepción que hay como algo muy positivo que hay que sacar de una situación rara, ¿no? Ya, pues quizá esto que estábamos diciendo, yo creo que en mi caso al menos no he utilizado suficientemente estos recursos. Mira, me viene ahora a la mente, yo el Kahoot, por ejemplo, los juegos estos didácticos y tal que Sí, utilizas, que les viene, quizá no tanto para estos mayores, pero como yo tengo la suerte de dar también a niños más pequeños de 13 años y pues les doy sociales o les doy economía, fíjate, les doy economía a niños de 13 o 14 años y entonces aprovechamos la coyuntura. Les doy normalmente una hora de clase, de este modo que te decía, con videoconferencia, me mandan trabajos a través del Classroom, se lo corriges, les puedes poner una fecha a tope, por supuesto, para entregarlos. Yo suelo ser en eso más abierto, porque la verdad es que yo creo que les hemos agobiado aquí en España, o en mi colegio al menos, con trabajos, ¿no? Les hemos metido demasiada caña en que hagan muchos trabajos, que nos envíen trabajos y demás, y yo en eso les he dado un poco de flexibilidad. Pero mira, lo que he visto que están encantados y me dicen, a ver, tenemos hoy un Kahoot, porque eso les encanta, ¿no? El participar ellos en eso online y tal, y el hacer un juego pues sobre economía, que además, pues algunos los he hecho yo, pero otros los he sacado, hay millones, imagino, en la red. Entonces no es más que copiar alguno que hay por ahí sobre el tema que estoy dando en ese ajá. momento y digo, hoy hemos dado este tema, vamos a hacer un Kahoot sobre esto. Y les Oh, encanta a ellos genial. participar, a ver quién es el que gana. Ponemos un premio, pues ala, el primero el que quede en el número 1, el próximo día cuando se inicien las clases presenciales, pues le llevaré un paquete de golosinas o no sé qué. Y ellos Enganchados. están esperando ese momento de participar. Por eso Qué digo que se maravilla. le puede dar muchísimo más juego a estas clases virtuales que tenemos, sin duda. Yo eso no lo había utilizado y veo que es un recurso que tiene una potencialidad muy grande. Sí. Que no lo hemos explotado todo. Bueno, Lucas, pues te agradezco muchísimo el tiempo. Se nos acaba el tiempo de estos, son entrevistas breves. Muy bien. Y realmente decirte que te agradezco que aceptes la chabacanés californiana de la entrevista, debería de ser un poco más formal, pero así va por aquí, pero Ha sido, vamos, un placer hablar contigo y una oportunidad precisamente de poder hablar de esto y de nuestras cosas y de saber que te encuentras muy bien y de saludarte y bueno, y pensar eso, que esto es temporal y sin duda es solo cuestión de exacto. tiempo, pero sin duda se solventará. Bueno, pues muchísimas gracias, mucha suerte, mucha salud a tu familia, a tus estudiantes y que esto acabe pronto. Un abrazo. Gracias, un abrazo también para ti, muchas gracias.